Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 22 al 25. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere seguirme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Porque el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierde por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Hemos leído el Evangelio según San Lucas, que poco antes nos ha presentado a Jesús con sus discípulos en la barca en medio del lago cuando calmó la tempestad. Y de allí fueron a Gerasa, donde liberó a un endemoniado de muchos demonios. Mientras tanto, sucedió que al volver al territorio de Israel, se dieron cuenta de su presencia y vino Jairo a pedirle que fuera a imponer las manos sobre su hija que estaba muriendo. Mientras él se dirigía a su casa, una mujer tocó el borde de su manto y Jesús se detuvo para saber quién era, y se supo que era una mujer hemorroísa que llevaba 12 años enferma y había pensado que de esa manera podría obtener la salud. Todo esto era porque ella no podía acercarse, era impura y podía hacer impuros a los que estaban cerca de ella. Después de esto, Jesús mandó a sus discípulos en misión de 2 en 2, y mientras que ellos están misionando, se nos cuenta lo que se piensa acerca de Jesús en el palacio del rey Herodes, o el etnarca o tetrarca Herodes. Quieren saber quién es Jesús, que hace todas estas cosas. Significa que mientras los discípulos andaban en misión, también Jesús estaba misionando en Galilea. Después retornaron los discípulos, le brindaron a Jesús la información oficial de cuánto habían hecho, porque Él los había elegido, Él los había mandado, y le informaron cuánto habían dicho y cuánto habían hecho. Jesús los invitó a ir a un lugar aparte, y allá vino la gente con ellos a seguirlos hasta Betsaida, y Jesús multiplicó panes y pescados para darle a comer a la gente. 5 panes y 2 pescados. Y después de esto, ¿qué fue lo que sucedió? Jesús se apartó un poco con sus discípulos y después de haber hecho oración, los interrogó acerca de qué pensaban quién era Él en cuanto Hijo del Hombre, y ellos, con el resumen de todas las cosas que habían escuchado de las bocas de la gente, sorprendida, admirada, agradecida, cada vez que Jesús hacía uno de sus milagros o de sus discursos que pronunciaba, le dijeron que pensaban que era por lo menos un profeta. Y cuando le pregunta a ellos, es Simón Pedro el que en nombre de los discípulos les dice que Jesús es el Cristo de Dios. Jesús les ordena que no lo digan a nadie, y en ese mismo momento completa su significado, su manera de ser Mesías. Es necesario, significa, es el designio de Dios, lo que Jesús había ya dicho desde niño: es necesario que yo esté en las cosas de mi Padre. Y después lo encontramos cuando comienza a anunciar el Evangelio en Nazaret. Es necesario que el Hijo del Hombre anuncie el reino. Y esto que está diciendo Jesús es precisamente que de esa manera tiene que ser el Mesías, un Mesías sufriente y muy sufriente, que va a ser rechazado por aquellos que deberían de haberlo reconocido. Los ancianos, que eran
miembros de las familias aristócratas de Israel. Los sumos sacerdotes, había uno que era vitalicio, pero depuesto por los romanos y después sustituido por otro y por otro, y se quedaban con el título de sumos sacerdotes. Y los escribas era gente que sabía leer y escribir, pero eran expertos en la ley y sabían interpretarla para este pueblo que vivía en torno a la ley y todo dependía para ellos de la ley. Estos tres integrantes son la suprema autoridad de Israel, que deberían de haber discernido y haber reconocido a Jesús en cuanto Mesías, pero en vez de reconocerlo, en el futuro lo van a rechazar. Y luego va a ser entregado a la muerte. Y esta palabra nos habla de que será traicionado para que lo maten, pero la última palabra no es la muerte, porque 3 días después Jesús se va a levantar de la tumba, va a volver a la vida con su propio cuerpo, va a resucitar. Después de esto, Jesús se dirige a todos, a una muchedumbre, y les dice una frase condicional. Tenemos que ver y corregir una cosa que el texto oficial de Buena Prensa dice: si alguno quiere acompañarme. No, Jesús no quiere que lo acompañen. Jesús quiere que lo sigan y en calidad de discípulos. Él es el maestro que va adelante y los discípulos deben seguir la misma ruta del maestro, pero son libres para decidir voluntariamente si quieren ser sus discípulos. Y si esta es su decisión, no deben en ningún modo buscar sus propios intereses, sus conveniencias. Por el contrario, deben, como Jesús, su maestro, tomar su propia cruz. Tomar la cruz es lo que va a suceder al final con Jesús. La va a llevar sobre sus espaldas y esta es la peor de las condenas para los delincuentes malvados que no tienen más remedio. Es este el modo en que Jesús va a morir y va a ser humillado llevando el título de por qué. Lo van a crucificar, lo van a maltratar, lo van a escupir, lo van a arañar, porque así se acostumbraba. Era una especie de escarmiento en que la multitud desquitaba sus corajes, sus rabias, las injusticias que han padecido a manos de algunos de los delincuentes, aunque Jesús no lo sea. Y los discípulos deben seguir al Maestro por la misma ruta, la vía crucis, la vía de la cruz, pero cada día. Llevar sobre sus espaldas la cruz significa que hay que hacer la voluntad de Dios, someterse tomando el yugo para obedecer la voluntad del Padre. Y esto no es solamente el día último de sus vidas, como pasó con los 2 ladrones, o como lo acompañó, sí lo acompañó Simón de Cirene por un tramo del trayecto al Gólgota. Se trata de todos los días de la vida seguir a Jesús como maestro. Y todo aquel que quiera evitar el sufrimiento, llevar la cruz para salvar su propia vida, tendrá el efecto contrario, dice Jesús. Va a perder su propia vida. En cambio, quien como Jesús siga la misma ruta, a pesar de que tenga que morir, ese va a conservar la vida para la eternidad. Quien la pierda por Jesús, por su causa, la va a conservar verdaderamente, la va a encontrar. Pero si un hombre quiere ganar al mundo, en medio de las persecuciones, quedar bien con todos, al grado de negar ser discípulo de Jesús y no reconocer su enseñanza, este va a ganarse el mundo, pero va a perder su propia vida, se va a perder a sí mismo, se va a destruir a sí mismo. Por eso Jesús habla con toda claridad. Él tiene que padecer mucho, tiene que sufrir mucho en calidad de Mesías. No es el Mesías que ellos esperan, es el Mesías según el designio de Dios. Y este Mesías es también maestro que llama al seguimiento a todos aquellos que libremente quieran recorrer su misma ruta, quieran llevar también su cruz para obtener la vida verdadera. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.